Gisela Bayona. El próximo 16 de noviembre, la ciudadanía ecuatoriana está convocada a decidir si se instala una nueva asamblea constituyente para redactar la nueva Carta Magna. El anuncio del presidente Daniel Noboa de incluir entre los posibles candidatos constituyentes a figuras cercanas al poder como su madre, Anabela Sim, la exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, y al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ya está generando comentarios. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Rafael Ollarte, constitucionalista. ¿Cómo está, Rafael? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Gisela, un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué opinión le merece a usted el anuncio un poco anticipado, dicen algunos, de los nombres para la Asamblea Constituyente de ganar el sí que ha propuesto el presidente? Yo creo que es necesario, me parece bien que lo haga, porque a veces al presidente de la República lo que le preguntan es, y bueno, ¿qué quiere usted cambiar de la Constitución? Si quiere llamar una asamblea constituyente, ¿no? Es que el presidente de la República no tiene iniciativa constituyente, salvo la de preguntarnos si queremos nosotros tener o no una asamblea que vaya a elaborar un proyecto de constitución. Entonces, si el presidente de la República me dice, yo quiero que haya sala constitucional, eso dependerá de cómo se conforma la asamblea constituyente. Eso tenemos que tener presente. El día domingo nosotros votamos sí, si queremos ir a un proceso constituyente, y no si nos queremos quedar con la Constitución actual, si nos cae bien, si nos gusta, que nos parece que es estupenda. Bueno, entonces, si usted cree que la Constitución 2008 es una gran cosa, pues vote que no. Y si usted cree, como yo creo, que esa es una Constitución defectuosa, con contradicciones flagrantes, que no garantiza nada, porque se le suele decir garantista a una Constitución que nada garantiza, salvo los casos de agenda o cosas raras. Eso garantiza la Constitución del año 2008. Pero claro, si yo digo, creo que la Constitución 2008 es una Constitución defectuosa, entiendo yo que la Constitución que se elabore será mejor que esta, porque de lo contrario, el resultado será la vergüenza que ocurrió en Chile. La gente votó sí en el plebiscito de entrada, que sería lo que vamos a hacer el 16. Y no lograron. Hicieron una asamblea constituyente con una mayoría gubernamental payasesca y payasearon, y finalmente el resultado fue rechazo. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, lo que a mí me parece saludable es que el jefe del Estado, que es el que promueve la convocatoria de una asamblea constituyente, ya nos diga cuáles serían al menos las cabezas de lista, cosa que no le va a poder pedir al otro. Pero ¿no cree usted que ese anuncio anticipado también compromete de entrada ya la independencia del proceso constituyente? Es decir, estamos hablando de que incluso debe ir gente que tenga el conocimiento de para formarla. Obviamente tiene que ser también el que propone la Asamblea Constituyente, es el presidente, tendrá una propuesta entre manos, querrá que su propuesta sea la que vaya al cambio de la Constitución, pero no compromete para usted en ningún sentido. A ver, vamos sobre eso de propuestas anticipadas. Eso ya se hizo también en el año 2007. Recuerde que ahí se conformó una comisión en el Consejo de Educación Superior con juristas que elaboraron un anteproyecto de Constitución que al final no sirvió ni para trancar la puerta. Esa cosa ni siquiera fue un adorno de nada, ese anteproyecto de Constitución. Había plata, entonces había cómo hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora no hay tiempo, ni las ganas, ni el dinero de tontorronear. Entonces, cuando usted elige una constituyente, esa constituyente debe tener algún abogado que conozca algunos temas, por ejemplo, Diana Salazar, con los temas penales, la posición de la Fiscalía. La posición de la Fiscalía de la Constitución 2008 es muy compleja, porque te dice, la Constitución 2008, que es una constitución contradictoria, te dice que la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, pero está dentro de la función judicial y es parte. Pues a ver, ¿cómo puede ser parte de los procesos y estar dentro de la función judicial? Eso se nos ocurre aquí nomás, pues, ya, hacer una de ese calibre, ¿no? ¿Ya? Si la Fiscalía es parte del proceso por la independencia de la función judicial, una parte no puede ser integrante del órgano, pues, que va a juzgar. Esas cosas no pueden ocurrir.
Y eso luego te complica todo el tema de administración. Supongo que esas cosas se corregirán habiendo una persona como Diana Salazar. Ahora, ojo que el proyecto de constitución, para ser aprobado, el proyecto para que haya referendo constituyente ratificatorio, el proyecto debe ser aprobado con 2/3. Entonces no es que yo soplo y hago botellas, no es que yo llego y hago la que se me canta como en Montecristi. Esperemos que no sea así. Y también tiene que haber gente que tiene experticia. Por eso, primero, no solo constitucionalistas, porque no es que, y peor acá, que los constitucionalistas sean la gran cosa, y esto de los académicos ya estuvo bueno. Gente que le corre agua bendita por las venas, pero no sale del aula de clase, entonces como no ha pisado la calle, entonces no tiene idea de muchas cosas. Entonces hay que tener una exposición variopinta. Nos ha dado 3 nombres. Ojo, verá que son 80 asambleístas. Ahora, le escuchaba a un analista político que decía que hay una gran fatiga en la población ecuatoriana frente a los procesos electorales, porque salimos de uno, venimos a otro tan pronto y además nos tocan unos cuantos más después de ¿no? Entonces hay esa fatiga que podría también jugar en contra y podría generar que la Asamblea Constituyente en su mayor, o sea, ahorita tiene el reto de ganar y que se acepte el ir a una constituyente. Luego el reto mayor va a ser esas fuerzas políticas, cómo se van a conformar. Exactamente. ¿No? Pero son 2 cosas distintas. Entonces, a ver, lo que vamos a decir el domingo es, quiero que haya no o no un proceso constituyente. Si digo que no, ya sé con qué es lo que tengo y con lo que tengo que seguir jugando, que es la Constitución 2008. Y cuidado a los que andan diciendo de que puedes ir a un autoritarismo. Vea, la Constitución 2008 a mí me basta y me sobra para ser súper autoritario y hacer la que se me ocurre, por si acaso. Es una Constitución que maldivide el poder, es una Constitución que se dice por una parte hiperpresidencialista, pero por otra parte los vetos a las leyes son inútiles, lo que obligan, cuando no tienes mayoría parlamentaria, a estar lanzándote vetos totales. Recuerde que Novoa pues se tuvo que lanzar, antes de su elección este año, 18 vetos totales. Eso es impresentable. Entonces uno dice, vea, Constitución mal hechita nomás es esto. Y cuidado, porque si usted me va a decir que la Constitución 2008 garantiza algo, para decir eso basta con no ejercer la profesión de abogado en general. Porque una cosa son los temas de agenda que le gustan a la Corte Constitucional, los arbolitos. ¿Cómo les ha ido a los de la tercera edad? Que antiguamente les decíamos ancianos, ahora eufemismo, tercera edad. ¿Cómo le va con sus temas de pensiones? Cuando ellos reclaman que les devuelvan sus aportes para los fondos complementarios previsionales. Primero 5 años, y 5 años para que te digan que no. Ah, qué garantista, ¿no? Luego, si a usted le sucede algo, vaya, proponga una acción de protección para que el tema se le vaya 2 años en primera y segunda instancia, luego se vaya a la Corte, 5 años más, incumplimiento de... ¿Cómo es posible que en un país la segunda acción constitucional sea la de incumplimiento de sentencia? Y me dice que esto es garantista. Garantista para otros será, pues. A ver, pero justamente esa es una preocupación que se ha generado entre grupos de derechos humanos, esas garantías que dio, por ejemplo, a la naturaleza. Para los propietarios de los derechos humanos ha de ser, porque los demás no tenemos. En el tema indígena no tenemos derechos humanos, el resto no tenemos. El común de los mortales que va por la calle, derechos humanos no tiene. ¿Pero qué nos garantiza? Usted decía, se habla de que la Asamblea de Montecristi, la Constitución de Montecristi fue una constitución garantista y además presidencialista. ¿Qué nos garantiza que los cambios que se hagan justamente vayan por ese camino? O sea, mejorando lo que ahora, que ahora consideramos que no es correcto. Como yo no soy simpático y no le digo las cosas para caerle bien a nadie, le voy a decir, si quiere una garantía, cómprese un televisor, y en una de esas tampoco le sirve. Es decir, usted recién, la única garantía que el ciudadano ecuatoriano, que ya está bueno que se haga responsable de este tipo de cosas, es, ¿quiere que haya una nueva constitución? Vote sí. ¿No quiere? Vote no. Pero sí. Su segunda responsabilidad es, a la hora de elegir constituyentes, no estar eligiendo al tecnocumbiero, al futbolista o al tontorrón. Y en eso también influyen los partidos políticos, que son los que tienen que presentar candidatos. Ahora, como solo va a tener 80, una de las ventajas de que usted reduzca el cuerpo electoral a 80 es que en las provincias no vamos a poder estar encubriendo cualquier papanatas pues, en la papeleta electoral. Por ejemplo, si en su provincia va a elegir 1 o 2 y no 19... El peligro es la papeleta nacional, pues, donde usted va a tener 24. Entonces, pone lo mejorcito arriba y el hueso abajo. Esos son los problemas. Pero si usted en alguna provincia tiene que elegir 3, pichincha, ¿cuántos? 4, 5, 6.
bien dificilito le veo yo de que usted esté poniendo a cualquier gallo ahí. Bueno, pero lo que hemos visto normalmente en las elecciones en este país, no siempre sí, tenemos buenos resultados, y que la mayoría de las veces no los tenemos. Pero no tiene partidos políticos para comenzar. Entonces, una cosa que hay que reparar del sistema es que usted tenga partidos, o si no vamos a seguir esto, no vamos a acabar nunca con esta cosa de no tener partidos políticos. Es que con eso usted no va a tener nunca una elección medianamente decente. Usted tiene que votar con ojos cerrados. Entonces, me parece bien que el presidente nos empiece a decir quiénes van a ser, al menos, sus cabezas de lista en estas provincias, pero que ya nos vaya contando de pasito cuáles son los cambios que queremos hacer. Pero ojo. Si usted me hace mal la constituyente y todo este tipo de cosas, tenemos la opción de votar después, claro, por esta. Y si ojalá la que ahí haya contralor, pues. Tiene contralor acá, pero ojalá que ahí haya contralor. Porque si finalmente usted payasea en la constituyente y se gasta no sé cuántos millones para que la gente termine diciendo que no, así nomás es la cosa. ¿Cuál sería el mayor peligro de eso? De que se archive la intención de cambiar la Constitución. Sí, claro. Es decir, usted se dio toda una vuelta para terminar en un no. Entonces, haga bien nomás, bonito. Porque eso de hacer como se hizo ya en Montecristi, que a la gente que estaba con la efervescencia constituyente, que vengan un grupo de señores españoles a hacerte esto. O sea, primero alguien... Hay una cosa de elemental cortesía que es que un extranjero no opina sobre cuestiones de un Estado nacional. ¿Por qué razón? Porque para eso primero te tienen que escuchar en tu país. Entonces, al menos cuando traes un tipo de afuera, debe ser alguien que en su país es alguien y escuchado, para que te diga algo. No que te venga a decir, en España es así y aquí hacemos igual. Vea, por ejemplo, le voy a decir cosas técnicas que la gente... Antes los jueces podían inaplicar en causa. Es decir, si un juez civil, laboral decía, esta norma que me toca aplicar en este caso laboral es inconstitucional, entonces yo la inaplico. Nunca tuvimos ningún problema. Salieron mis amigos españoles, porque yo no desconozco a mis amigos, y me decían, pero ¿cómo es posible que en Ecuador hayan varios intérpretes de la Constitución? Esto lo debe hacer solo la Corte Constitucional. Yo les decía, perdón, pero ese sistema no funciona ni en tu país y quieres meterlo acá. Y lo metieron acá. Uno decía, pero metiste acá lo que no funciona ni en España. No, pues, eso es ser criminal, pues. Ya la del conejillo de Indias ya estuvo, pues. Entonces, la Constitución tiene que ser elaborada, en principio, por ecuatorianos, para ecuatorianos. Usted no puede tener una Constitución. Solo le doy botones de muestra de este chiste del 2008. Una Constitución que te diga, uno, usted como ciudadano tiene el deber de defender la integridad territorial del Estado ecuatoriano. ¿Cómo se defiende eso? Vea el caso de Ucrania. Con palabras no se defiende la integridad territorial de un Estado, sino por la fuerza. Y resulta que usted aquí en Ecuador, la misma Constitución le dice que usted no puede reclutar y que las personas que hacen el servicio militar voluntario no pueden ser llevados a sitio de regreso militar. Hay aplausos, pues. O sea, o lo uno o lo otro. No puedes ponerme normas tan opuestas. O artículo 160. Hay justicia militar. Artículo 188, no hay justicia militar. Pero, o sea, es legítimo que la tengas o no la tengas, pero no puedes tener una norma que te diga sí y no. Pero ya tenemos que ir hablando del contenido. Las cosas. Tenemos que ir hablando del contenido. Es necesario saber cuál es el contenido, porque justamente necesitamos esto. Ese debate, bueno, eso es lo que está usted planteando, pero no estoy planteando. Lo primero que tiene que hacer es lo tenemos que hacer con conocimiento. A ver, embraguemos un poquito. Más allá de las ideas que uno tenga, al menos corrija esto. Es decir, al menos no deje de la Constitución 2008 normas tan contradictorias que me diga, artículo 76, número 7, letra G, tenemos derecho a tener abogado en procesos judiciales. Pero si es una acción de defensa de derechos, usted puede presentar la demanda sin firma de abogado. Ese es el equivalente jurisdiccional de la automedicación. Vaya y estrellese contra el planeta. ¿De qué me sirve la garantía? ¿Acaso una persona lega puede redactarse una habeas data? No hay defensoría pública. ¿Cómo puede poner esa clase de normas? Pero todos esos temas, doctor, tengo una lista. Me imagino que usted debe tener la lista más grande que cualquier otra persona, pero en todo caso son temas que la ciudadanía no les son fáciles, no los conoce, pero tiene que no les tiene explicar. claro. Pero ¿cómo le explicamos si ni siquiera sabemos cuál será ciudadano, el contenido? Si usted el día de mañana le viola un derecho fundamental, usted va a decir, entonces yo me puedo escribir una acción de protección. Claro, la Constitución le dice que usted puede presentar la demanda sin firma de abogado. Vaya, presente y pierda. ¿Por qué? Porque no tuvo patrocinio profesional. Yo también puedo decir, tengo un problema, me voy a tomar tal pastilla, me muero. Eso es, por eso le digo, no puede hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que los jueces deben ser responsables? ¿Qué pasa cuando un juez de la Corte Nacional incurre, por ejemplo, en error inexcusable? Lo destituye. ¿Y si el juez es de la Corte Constitucional? Bien, gracias. A un juez común y silvestre que se le guarda un caso 5, 6, 7 años, ¿qué le pasa? Destituido por negligencia manifiesta.
Pero si ese juez es de la Constitucional, bien, gracias, guardes el caso 10, 11, 12 años. ¿Puede seguir teniendo esa clase de disposiciones? No. Y si uno integra la Corte Constitucional, al menos debe tener presente de que como juez tiene que ser responsable de sus actos. Entonces no pueden existir órganos irresponsables. No pueden la irresponsabilidad de los jueces es justamente lo que nos ha llevado al nivel de impunidad que vivimos en este país. Y por favor, una constitución redactada en castellano. Yo puedo discutir con la gente lo que quiera la gente. Usted puede tener una posición, yo puedo tener otra, no le voy a decir cuál es la mía. Y ruego que no prejuzgue. ¿Debe existir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo le puedo decir que sí o que no. Pero si usted le toma una constitución que le dice el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que le voy avisando que eso nunca lo dijo ninguna constitución. Las constituciones, hasta la constitución del 98, ¿qué decían? El matrimonio se basa en la igualdad jurídica de los contrayentes. No decía que era entre hombre y mujer. ¿Estamos? Y a alguien se le ocurre en Montecristi poner que el matrimonio sea entre hombre y mujer. Eso lo dice el Código Civil. Y resulta que luego la Corte Constitucional le dice a usted que usted es un bruto, porque donde usted lee que el matrimonio es entre hombre y mujer, no lee lo que usted está leyendo, no existe. Eso es deshonestidad intelectual, señor. Y por último, si le parece que eso es inconstitucional, declare la inconstitucionalidad, pero no me venga a decir que lo que estoy leyendo no es cierto, porque la Constitución no es para los filósofos, es para el que va por la calle. Por eso es que en Ecuador no hay conciencia constitucional, porque la gente ve eso. Ve que la Constitución es un lema en la banda presidencial. Mi poder en la Constitución. Parece la primera mentira pública en el Ecuador. Quite ese lema de la banda presidencial, porque yo leo eso y es el primer gallo que se la va a ir sacando. ¿Cómo usted puede tener en Ecuador una Constitución que le dice que la incapacidad presidencial es solo médica? ¿Y un secuestro? ¿Cómo puede tener una Constitución? Entonces, a ver, ¿qué pasa si un presidente de la República lo secuestran? Y me refiero a Taura o lo que le pasó a la señora. El cambio que hay que hacer es amplio, sí, sobre todo en hay temas... que ser, si usted quiere que yo le lance y le desparrame 100 derechos más, pues cosa de escribir. Pero usted no dijo la otra vez que esta nueva asamblea debe trabajar en eliminar o limitar, más bien, limitar derechos. Yo no he dicho eso. Perdón, limitar poder, no limitar derechos. Poder. No Exacto. derechos. Y los derechos bien escrititos, no lo que usted tiene acá. Usted no puede tener una norma. Pero ¿qué hacemos con el tema que pasa con los derechos de la naturaleza y todo eso que ya se están cuestionando? Todo el mundo te habla de los derechos, ni sabe lo que es eso, pero hay los derechos de la naturaleza. ¿Sabe qué? Usted tiene una constitución que le habla de los derechos de la naturaleza y le dice cosas tales como que el ejercicio de su derecho al medio ambiente sano lo tiene que hacer de conformidad con los derechos de la naturaleza. Es que no ha de ser en contra, pues. ¿Acaso el derecho a un medio ambiente sano es opuesto a los derechos de la naturaleza? Solo alguien puede escribir en japonés y poner eso en una constitución. Pero hablamos también de derechos que incluye esta constitución, derechos ambientales, derechos para las comunidades indígenas. ¿Esos derechos se pueden eliminar? Es decir, ¿podemos retroceder en derechos? Porque eso es, eliminar derechos es retroceder. A ver, si usted le pregunta a Rafael Ollarte en su libro, Derecho Constitucional, Limitaciones Implícitas al Poder Constituyente Originario, ese animalito le dice que no. Pero la ley de garantías hecha por la gente de los derechos humanos, curiosamente, dice que sí. Ahora, la cosa es, ¿qué implica en retroceder derechos? Porque usted tiene en la Constitución, primero, una hemorragia de derechos. Usted tiene derecho a, por ejemplo, le doy uno de los primeritos, artículo 13. El derecho al acceso permanente y seguro a alimentos sanos, nutritivos y suficientes. Yo le voy a agregar exquisitos para que sea mejor. En Ecuador la gente no debería morirse de hambre, aquí no debería haber desnutrición, pues. Entonces, ¿usted qué quiere? Porque, ¿qué es retroceder en derechos? ¿Dejar de prometer lo que no va a cumplir? ¿O empezar a redactar derechos de un modo tal que uno no sabe cuál es el contenido esencial del derecho? Por ejemplo, la libertad de trabajo. Nadie podrá ser obligado a realizar trabajos forzosos o gratuitos, salvo los casos previstos en la ley. ¿Cómo puede poner eso en una constitución? Eso es como decir, no hay pena de muerte salvo en los casos previstos por la ley. Pues. Me dijo hace un momento, los que vayan a la Asamblea Constituyente, tiene que ser de todo, no solo constitucionalistas, porque usted mismo ha dicho que en este país no hay ni siquiera buenos constitucionalistas. No, yo no he dicho nada, perdón. Usted dijo eso hace un rato. No, solo dije, ojalá no constitucionalistas, porque los constitucionalistas creemos unos gallos que estamos en la estratosfera. Y somos dueños del bien y el mal. Pero entonces, no. A ver, para llegar a ese nivel,
que usted está mencionando, todo lo que hay que cambiar, incluso para que sea aplicable. A ver, porque no podemos tener una constitución que realmente es imposible de aplicar. El régimen constitucional de la economía me lo va a hacer un gallo de los derechos humanos. No es cierto. O sea, obviamente tiene que ser variado para tener... No, ningún variado. Tiene que ser alguien que sepa derecho económico y tiene que ser economista. Ya les limitó a toditos. No, a ver, pues entonces vamos tiene que haber gente que sepa de derecho constitucional, tiene que haber economistas. Solo en Ecuador creemos que el ministro de Salud debe ser médico y no administrador. Bueno, está bien. Entonces ya cerró más el círculo, difícil entonces. No le estoy diciendo... No. Mira, en el Ecuador hay dos cosas que no se le niegan nada a nadie. Un vaso de agua y el título de abogado, por si acaso. Así es que para esto ya tenemos suficiente. Lo único que le puedo decir es que la Asamblea Constituyente tiene que ir con gente que va a elaborar las normas, primero con honestidad intelectual, no a mentirle a la gente, no a ofrecerle cosas que el día de mañana no va a cumplir, no normas huecas ni cosas vacías, no repetir el mismo derecho 5 veces para que al final termines ni en el principio. No, pues, a ver, si vamos a hacer de la Constitución, porque hay gente que cree que hay que meter todos los derechos de la Constitución, entonces repliquemos todos los tratados de derechos humanos de la Constitución y el Código Civil le va a quedar corto. Por eso le digo, primero hay que empezar por lo primero. ¿Cuál es el perfil de quienes tienen que ir a esa asamblea? Porque a la final lo que dice la ley no es que sean expertos ni en economía ni en derecho constitucional. Claro, lo que dice la ley es que tengas más de 18 años y que no tengas ningún problema con la ley. No dice que no tenga ningún problema con la ley. ¿Cómo es? Que seas mayor de 18 años y que no tengas problemas, de pensiones de alimentos, de esos temas. Bueno, pero esas son las inhabilitaciones comunes del artículo 113 de la Constitución. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un proceso judicial desde la Constitución 2008 puede ser candidato. Usted en Ecuador a una persona que está llamado a juicio le puede elegir presidente de la República, le puede elegir parlamentario. Eso con la Constitución 98 no podía. Son requisitos muy básicos. Porque cuando se quiso hacer la reforma parcial, fue la reforma que propuso Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, de establecer requisitos mayores para ser parlamentario, la Corte le dijo que eso era regresivo de derechos. ¿Le parece que eso es regresivo de derechos? Porque la Corte Constitucional parece que ve las cosas unidireccionalmente. Porque no solamente hay el derecho a ser elegido, que es el sufragio pasivo, hay el derecho a elegir, el sufragio activo. Yo tengo derecho a que de la plantilla de gente que se va a lanzar, por lo menos hay alguien que sepa más o menos cómo se mueve esto, pues. Pero la Corte me dijo que no. Que entonces por eso es que ese estatuto se lanzó así. Porque si usted empezaba a poner justo lo que usted quiere, que tengamos esta condición, la otra condición, un poco más de edad, ¿qué hubiese pasado con ese estatuto? La Corte hubiese dicho, no, regresivo de derechos, chaín nomás, Asamblea Constituyente. Entonces, entiendo que por esa razón se siguió la fácil de replicar los requisitos para ser parlamentario, que siente que hace la ley, que es... En países civilizados hacer la ley es una cosa importante. Bueno, entonces, en todo caso, la que calza ahí es solamente Diana Salazar. No sabemos, solamente 3 nombres. Yo supongo que Nils Onsen algo habrá aprendido ya. Algo, tal vez no a dirigir una sesión, pero algo, pues, de que las leyes no deben ser contradictorias, de que deben ser redactadas en idioma castellano, de que no debes tener vacíos evidentes. O sea, si me vas a decir una norma, complétala, por favor. No esas normas que llegamos hasta aquí y uno dice, ¿y el resto? ¿Y el resto? Es decir, no puedes tener una constitución donde, por ejemplo, el abandono del cargo presidencial no es causal de juicio. ¿Cuál cree usted que sería el mayor riesgo para llegar a, si es que se dice sí, para ir a una asamblea constituyente, el que pierda esa nueva asamblea, el que no se le dé la aprobación? ¿Cuál sería el mayor riesgo? No, a ver, si es que un grupo político logra una mayoría suficiente para llegar a acuerdos con otros y hacer un texto constitucional, puede que la Constitución a mí no me guste y otros que sí. Eso lo definiremos en el referendo ratificatorio. Eso pasa. Ahora, el gran peligro es que no se logra ningún acuerdo en la Asamblea, porque el quórum para aprobar el proyecto constitucional es elevadísimo, es 2/3. Estamos hablando, no es mayoría absoluta por si acaso, de 80 no es 41, no es mayoría simple, no es mitad más uno de los presentes de la sesión por si acaso, ni absoluta, mitad más uno del total, independientemente de los que estén en la sesión, que es 41 de 80. Sino que aquí es 54 de 80. Es un número elevado, 2/3. Y si usted en los 6 meses más 2 no logra elaborar un proyecto de constitución, la Asamblea se disuelve de pleno derecho conforme al estatuto.
Dios mío, hay que ponernos pilas en esto y trabajar y generar debate, conversar sobre el tema. Es que el domingo... Pero es difícil no conversarlo si es que no tenemos claro qué es lo que se debe cambiar. El domingo gana el sí, ya veremos. El lunes los señores políticos, y me refiero al señor Noboa, al señor Correa que está en Bélgica, a todos estos gallos que tienen partido, a hacerse alguna vez responsables de las cosas. Porque si no, esto no va a cambiar. Pero también los ciudadanos, doctor. Por eso. Los ciudadanos comunes. Por eso. Todos tenemos que saber qué dice la Constitución de Montecristi y qué queremos cambiar en ella. Usted lo ha dicho. Entonces, ¿qué hay que hacer a partir del día lunes? Vamos a comenzar ya. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Esperemos que no sea gente con malilla por ahí, que no sea el dibujante, que no sea el otro. ¿Ya? Es decir, gente además que tenga cierta voluntad. Porque si vamos a ir al tontorroneo, ya lo hicimos en Montecristi. Lo que pasa es que, a ver, y además sepa otra diferencia abismal entre Montecristi y lo que viene. En el año 2007-2008, esto... Hace 18 años no es lo que es ahora. El teléfono celular, el teléfono inteligente, no es lo que era ahora. Antes incluso había teléfonos que no tenían ni cámara. Hoy día tú te lanzas una estupidez en la Asamblea Constituyente y te van a replicar toda la vida. Pero si en A ver, yo le digo, porque recién lo que ahora es de Ecuador TV, el Canal 7, comenzó transmitiendo las sesiones de la Constituyente. Adivine quién era el que tenía que chuparse todas esas sesiones. Era increíble. Ahí se hablaba cualquier estupidez. Y se pasaron 6 meses, más casi los 8, 7 y medio. ¿Ya? ¿Y usted definitivamente no piensa ir a la Constituyente? A ver, primero yo no ando buscando cargo público. Ay, le estoy preguntando. No tengo... Tan claro que la tiene, tan claro que tiene los cambios que quiere hacer. Verá, yo soy derechista y aquí partidos de derechistas no hay. ¿Usted es de derecha y aquí Pero por no supuesto hay? que soy derechista. Y no hay de derecha ¿De qué cuál? en el país. Me va a decir que ADN es de derecha. Ya con eso, con que no me diga que creo es de derecha estoy. Con eso me voy a quedar porque se me acabó el tiempo. A usted tengo que darle más de 1 hora para conversar. Yo le agradezco mucho. Siempre un placer. Nos acompañó Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Regresamos en instantes con Giselle.